Miqueas. A Miqueas se le recuerda como un profeta de tierra y polvo, nacido lejos de los palacios, en una aldea llamada Moreset, en las colinas de Judá. No fue un hombre formado por el lujo ni por la comodidad, sino por el trabajo duro del campo y por la mirada atenta de quien ve cómo los poderosos deciden la vida de los pequeños. Su historia ocurre en un tiempo convulso, cuando el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos, Israel al norte y Judá al sur. En ese escenario, Miqueas levantó su voz durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías, y su mensaje atravesó la política, la religión y la conciencia de una nación. En aquellos días, la fe se mezclaba con intereses, y la justicia se vendía al mejor postor. La gente común sufría cargas pesadas, impuestos, deudas, pérdida de tierras, corrupción en los tribunales. Las ciudades crecían, los mercados prosperaban, pero no para todos. Los ricos acumulaban propiedades y extendían sus fronteras sobre las familias humildes. En ese mundo, Miqueas observó que la injusticia no era un accidente, sino un sistema. Y entendió que el problema no estaba solo en la economía o en la política, sino en el corazón espiritual del pueblo, porque una fe verdadera no puede convivir con la opresión sin romperse por dentro. El llamado profético de Miqueas se expresó como una denuncia que parecía sacudir el suelo. Él anunció que la infidelidad y la violencia traerían consecuencias reales. Señaló a Samaria, capital del Reino del Norte, como ejemplo del desastre que se aproximaba, una ciudad orgullosa, segura de sí misma, pero por dentro enferma de idolatría y abuso. Para Miqueas, no se trataba únicamente de estatuas o rituales ajenos, sino de lo que esas prácticas producían, una sociedad donde Dios era usado como símbolo, mientras se pisoteaba al prójimo. Samaria acabaría cayendo, y esa caída sería una advertencia para Judá. Después, el mensaje se volvió aún más incómodo. Jerusalén, centro religioso y político del sur, tampoco quedaba a salvo. Miqueas no se dejó impresionar por los muros ni por la aparente estabilidad del templo. Denunció a los líderes civiles por torcer la justicia y a los líderes religiosos por convertir lo sagrado en negocio. Describió a gobernantes que construían grandeza sobre sangre ajena y a profetas que profetizaban según lo que les pagaban. Miqueas presenta la historia como un juicio moral donde no solo la gente escucha, sino que también escuchan las montañas, los valles, los caminos antiguos. Es como si la creación misma se horrorizara al ver cómo el pueblo elegido, llamado a reflejar el carácter de Dios, se desfiguraba por ambición. Y en ese juicio, el problema no era que Dios hubiera sido injusto con ellos, el problema era que ellos habían olvidado quién era Dios y qué había hecho por ellos. Miqueas describió también el dolor de un profeta que no habla desde la distancia. No fue un mensajero frío, sino alguien que cargó con la tristeza de lo que veía venir. Su visión incluía lamento, duelo, vergüenza pública. Él contemplaba aldeas y ciudades que tendrían que enfrentarse a la ruina, no por mala suerte, sino por cosechar lo que se sembraba desde hacía años. Su historia no es solo la de un hombre anunciando castigo, es la de un hombre tratando de despertar a una sociedad dormida antes de que el golpe fuera irreversible. Pero Miqueas no fue únicamente un profeta de ruina. En medio de sus advertencias, abrió ventanas de esperanza que han sostenido a generaciones. En sus palabras aparece la promesa de un futuro donde las naciones buscarían el camino de Dios, donde la violencia se transformaría en paz, y donde el miedo dejaría de gobernar la vida cotidiana. Su visión no se limitó a la supervivencia de un remanente, imaginó una restauración profunda, con una espiritualidad limpia y una justicia que ya no dependería del capricho de los poderosos. Entre esas promesas, una se volvió especialmente significativa para la fe cristiana, la expectativa de un gobernante que vendría de Belén, un lugar pequeño, casi invisible ante la grandeza de las capitales. Miqueas anunció que de ese pueblo saldría alguien llamado a pastorear con firmeza y con paz. La lógica del mensaje era clara: Dios no necesita los centros de poder para iniciar su obra, muchas veces elige lo humilde para avergonzar lo orgulloso. Esa línea profética se conecta con la esperanza mesiánica y para los cristianos, resuena en el nacimiento de Jesús en Belén, visto como cumplimiento de esa promesa. Uno de los momentos más conocidos de su enseñanza aparece cuando resume lo esencial de la vida delante de Dios. Miqueas no reduce la fe a rituales grandiosos ni a ofrendas impresionantes.
Presenta una espiritualidad sencilla y exigente a la vez, practicar la justicia, amar la misericordia y caminar con humildad delante de Dios. Esa síntesis no es una frase bonita para decorar una pared, es una brújula moral que desenmascara la religiosidad vacía. En pocas palabras, Miqueas enseña que Dios no busca teatro religioso, sino un corazón transformado que se noten como una persona trata a los demás. Históricamente, su influencia fue tan fuerte que, tiempo después, cuando otros profetas fueron perseguidos por hablar contra Jerusalén, se recordó que las palabras de Miqueas habían sido escuchadas en tiempos del rey Ezequías. La tradición bíblica muestra que, ante el juicio anunciado, hubo momentos de humildad y reformas. Eso convierte la historia de Miqueas en algo más que una colección de discursos. Su vida sirve como ejemplo de cómo un mensaje incómodo puede abrir un camino de arrepentimiento cuando se toma en serio. Para los cristianos, la historia de Miqueas tiene varios significados que se entrelazan. Por un lado, ilumina el carácter de Dios, un Dios que ama con fidelidad, que no ignora la injusticia y que no se deja comprar por apariencias. Por otro lado, refuerza la esperanza mesiánica. El anuncio del gobernante que procede de Belén se entiende como un hilo que apunta a Cristo, el pastor que trae un reino diferente, no basado en dominación sino en servicio, verdad y paz. La enseñanza práctica que se extrae de Miqueas es directa y desafiante. Su historia advierte que la fe puede corromperse cuando se vuelve un instrumento para proteger privilegios. También enseña que la religión no sustituye a la obediencia. Asistir a actos sagrados, hablar de Dios o defender símbolos no compensa el daño que se hace al prójimo. Como parábola viva, la historia de Miqueas se puede leer así. Una sociedad que presume de espiritualidad pero desprecia la justicia construye su futuro sobre arena. Puede parecer estable por un tiempo, pero termina cayendo por el peso de su propia corrupción. En cambio, una comunidad que se somete a Dios con humildad y protege al vulnerable se alinea con el corazón del reino de Dios. Miqueas muestra que el verdadero avivamiento no empieza con ruido, sino con arrepentimiento, no se mide por emoción, sino por restitución, no se reconoce por discursos, sino por misericordia concreta. Al final, la historia de Miqueas no es la de un héroe que lo resuelve todo, sino la de un mensajero que se mantuvo fiel cuando era más fácil callar. Su voz, nacida en una aldea pequeña, llegó a los oídos de reyes y sacerdotes. Y su legado sigue vivo porque toca un nervio que atraviesa todas las épocas, la tentación de usar a Dios para justificar injusticias, y la invitación de Dios a volver al camino sencillo de la justicia, la misericordia y la humildad. Esa es la gran lección. Dios no solo quiere ser nombrado, quiere ser reflejado. Y cuando eso ocurre, incluso lo pequeño, como Belén o como la aldea de un profeta campesino, puede convertirse en el lugar donde empieza la esperanza.